Atentados contra las fuerzas americanas. Presuntos colaboradores eliminados. La lucha por acabar con los antiguos miembros del partido. Estas historias parecen sacadas de titulares de periódicos actuales, pero no es así. Esto es Alemania, meses y años después de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas poco se ha sabido de este periodo de posguerra, del movimiento de resistencia nazi y de los guerrilleros que trataron de resucitar el Tercer Reich. Hasta hoy. La última resistencia nazi. En la noche del 9 de agosto de 1946, 15 meses después de la rendición de Alemania ante las fuerzas aliadas, una potente bomba hace explosión en la iglesia de un conocido sacerdote antinazi. Un mes después, el cuartel de policía estadounidense es apedreado. Un soldado americano es víctima de un ataque con granada. La ciudad se llena de esvásticas y pósters asegurando que los veredictos de los juicios de Nuremberg no son justicia, sino homicidios. Por toda Alemania, grupos de partidarios del régimen nazi planean acabar con las fuerzas de ocupación. En Stuttgart, Siegfried Cabus, exsoldado de las SS de 23 años, lidera un grupo independiente de resistencia. Cabus y sus seguidores eran como una especie de forajidos. No encontraban su sitio en la nueva sociedad y, por tanto, intentaron encontrarlo atacando a las fuerzas aliadas. En octubre de 1946, Cabus y su banda destrozaron algunos edificios de la Spruchkammer, como este de aquí. Estos lugares no les gustaban nada porque en ellos los aliados habían realizado los juicios de desnazificación. Esto se interpretó como una provocación a las fuerzas de ocupación aliadas y también como un ataque al proceso de desnazificación. La prensa empezó a comparar estos ataques con los de finales de los años 20 que ayudaron a preparar el terreno para el surgimiento del partido nazi. Se llevaron a cabo redadas y registros casa por casa que tuvieron como consecuencia el arresto de 70 individuos, pero no de los terroristas. Los investigadores alemanes y americanos estaban desesperados por encontrar a los misteriosos terroristas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Y sobre todo, ¿cómo podrían pararles antes de que más gente se uniera a su causa? El movimiento de resistencia nazi se originó durante los últimos meses de la guerra, cuando los líderes alemanes buscaban desesperadamente cualquier forma de prevenir su inevitable derrota. En septiembre de 1944, la situación política y militar de Alemania no era muy halagüeña. Las fuerzas aliadas y soviéticas estaban avanzando a buen ritmo. Sería solo cuestión de tiempo que llegasen a territorio alemán. La supervivencia del partido nazi de Adolf Hitler y su famoso Tercer Reich de 100 años corrían serio peligro. En una última estrategia desesperada, el comandante de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la formación de una guerrilla para apoyar al atribulado ejército convencional. Su función era infiltrarse tras las primeras líneas del ejército aliado y soviético. Entonces, como si de submarinos humanos se tratase, atacarían las líneas de suministro, los depósitos de combustible y otros objetivos oportunos. Lo que hacían era frenar la avanzada del enemigo y al conseguir retrasar su marcha daban tiempo a Alemania a recurrir a otras opciones y así conseguir tiempo para negociar con los aliados o para desarrollar sus armas milagrosas. Quizás no consiguieran ganar la guerra, pero al menos podrían llegar a un acuerdo relativamente justo para cuando terminase esta. Himmler puso al general de las SS, Hans Prussmann, al mando de esta nueva fuerza secreta.
Su experiencia en la lucha contra la resistencia soviética en el frente oriental de Alemania le había convertido en el candidato perfecto. Prusman era un personaje bastante cruel. Había sido comandante de la policía nazi en Ucrania y en el sur de Rusia. Por si fuera poco, durante la retirada de Alemania de Rusia, los alemanes intentaron establecer algunos asentamientos de colonos compuestos por minorías étnicas alemanas que supuestamente se encargarían de defender la frontera de los rusos. Uno de esos asentamientos fue llamado Hombre Lobo. El nombre en clave era Hombre Lobo. Hombre Lobo fue también el nombre en clave que le puso Prusman a su nuevo comandante de la guerrilla nazi. Para los alemanes que vivieron en los años 40, el hombre lobo tenía un gran significado. El hombre lobo es una bestia mitológica de la Edad Media, que llegaba en plena noche a las casas de la gente y les mataba. Además, a Adolf Hitler le gustaba el nombre de Lobo. Su perro se llamaba Lobo. Para él, lobo era una palabra mágica, y el hombre lobo era un símbolo de épocas pasadas que le serviría para atrapar a sus enemigos. Para que la organización Hombre Lobo pudiese estar permanentemente en funcionamiento, incluso aunque hubiese algún problema de comunicación con Berlín, Prusman descentralizó el poder, beneficiando a los grupos más independientes y regionalmente controlados. En toda Alemania, las fuerzas policiales nazis de las distintas localidades atraían a reclutas prometiéndoles una excitante nueva misión, el rango de soldado de las SS y un salario más alto. Se alistaron unos 5.000 hombres lobo. Principalmente eran exsoldados despedidos, trabajadores industriales de segunda y sobre todo miembros de las juventudes hitlerianas. En 1945 se asumió que las juventudes hitlerianas eran los auténticos nazis porque habían nacido bajo el Tercer Reich. Estaban tan metidos en la ideología que lucharían con verdadero fanatismo. Erich Loos tenía 18 años y estaba al mando de las juventudes hitlerianas. En 1945 se unió a la guerrilla nazi de los hombres lobo. Hoy en día es uno de sus pocos miembros supervivientes. Nos hablaron de esta arma milagrosa y nos decían que aún no habían terminado con ella, que teníamos que esperar un poco más. Y yo me lo creí. Los hombres lobo también aceptaban mujeres, una política algo inusual para esa época. Constituían un 15% de los reclutados. Debido a su naturaleza secreta, los grupos de hombres lobo muchas veces entrenaban en lugares remotos como esta gran fortaleza en Renania. El curso era una versión más corta de la formación propia de un soldado de infantería e incluía orientación, marcha y manejo del fusil. Teníamos lo mismo que tenían los soldados de infantería de aquella época. Teníamos una ametralladora, un Panzerfaust y también minas que podíamos colocar para provocar explosiones. Los jóvenes reclutas recibían clases intensivas en métodos de sabotaje y espionaje. A los hombres lobo les enseñaban cómo utilizar esto haciendo estallar 3 cepos, y como habían recibido una buena formación en explosivos, cuando los soldados estuviesen tras las líneas enemigas, podrían utilizarlos de una manera más cruenta. Al llegar a esta parte de su formación, muchos hombres lobo se desanimaron. Según las leyes internacionales del combate militar, luchar tras las líneas enemigas vestidos de paisano era ilegal. Si les cogían, podían matarles. Pero para los auténticos seguidores de la causa nazi no había nada que pudiera interponerse en su camino. Algo que los aliados descubrirían en cuanto ocuparan la primera ciudad alemana. Cuando en otoño de 1944 los aliados entraron en Alemania, la guerrilla de resistencia nazi llevó a cabo una serie de ataques poco convencionales y desesperados. Equipos de hombres lobo de 3 a 6 personas se infiltraron tras las líneas enemigas, adentrándose en los bosques en plena noche. Muchas veces se alojaban en búnkers, consiguiendo así que las tropas enemigas pasaran de largo. Cuando no había moros en la costa, salían y realizaban sus emboscadas. El plan era que los americanos pasaran por donde estábamos nosotros, pero que no nos detectaran.
Y entonces nosotros podíamos parar su marcha matándoles, creando confusión, cortando sus suministros o disparándoles en plena noche. El uso de armas de fuego, metralla y pequeños explosivos causaron los mayores estragos. Otra táctica efectiva fue la colocación de minas. Los aliados no solían comprobar las carreteras por las que pasaban, así que si alguien salía del bosque y colocaba una mina en una carretera, causaría un serio problema a los aliados. Podría dañar un vehículo o, en el caso de pisarla con las ruedas, explotar. Los hombres lobo también tenían órdenes de matar a cualquiera que colaborase con los aliados. Se estima que cuando acabó la guerra habían matado a muchísima gente, entre ellos cientos de civiles. Una de las operaciones de mayor éxito tuvo lugar en Aachen, una ciudad situada al oeste de Alemania, en la frontera con Holanda y Bélgica. El 21 de octubre de 1944, las fuerzas americanas tomaron Aachen. Fue la primera ciudad alemana en ser ocupada. Inmediatamente los americanos reclutaron a no nazis para formar una nueva administración local y así restablecer los servicios básicos para los habitantes de la ciudad. Para los aliados, el nuevo gobierno provisional alemán supuso un éxito simbólico, pero para los líderes nazis de Berlín fue algo terriblemente humillante. Para ellos fue horrible. El gobierno alemán llamó traidores a los miembros del nuevo régimen de Aachen y Joseph Goebbels dijo que en cuanto volviesen colgarían a estos traidores de cada uno de los árboles de Aachen. Himmler ordenó a las guerrillas de los hombres lobo que asesinaran al nuevo alcalde. Su intención era enviar un claro mensaje a cualquier colaborador potencial. En marzo de 1945, 2 meses antes de la rendición de Alemania, un equipo de 5 hombres y una mujer se lanzaron en paracaídas tras las líneas enemigas en Bélgica. Entonces cruzaron por tierra hacia Aachen, matando a un guardia fronterizo en el camino. Al día siguiente por la noche llegaron aquí, a la casa del nuevo alcalde de Aachen, Franz Oppenhoff. Los soldados de las SS llegaron aquí. Llamaron a la puerta y abrió la criada. Le dijeron que eran pilotos alemanes que habían tenido un accidente y le pidieron algo de comer. La criada entró en la casa, se lo contó al alcalde y él le dijo que les preparase unos sándwiches. Entonces el alcalde fue hasta la puerta a saludar a los pilotos y uno de los soldados, colocado de rodillas, le disparó en la parte izquierda de la cabeza. El asesinato de Oppenhoff fue una gran victoria de la propaganda nazi. Fue muy difícil encontrar un sustituto, porque todo el mundo creía que en cuanto fuera elegido alcalde le asesinarían. Todos estaban asustados, las 5.000 personas que había en la ciudad. Semanas después de la muerte de Oppenhoff, otros 6 alcaldes de pequeñas ciudades fueron asesinados. Los hombres lobo ya no eran un secreto nazi. Por el contrario, su nuevo misterio acaparaba los titulares de los periódicos de toda Alemania y Estados Unidos. Los crímenes perpetrados por las guerrillas nazis fueron solo el comienzo de una campaña de violencia que protagonizará los últimos días del Tercer Reich. El cruel régimen nazi no se detendrá ante nada para asegurar su supervivencia a largo plazo. En Berlín, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, recriminó a aquellos alemanes que, según él, no estaban haciendo lo suficiente para proteger al Tercer Reich. En un intento de unificación, el 1 de abril de 1945, Goebbels estrenó un nuevo programa de radio, Radio Hombre Lobo. Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Cada noche, durante 1 hora, los locutores animaban a todos los alemanes a alzarse en armas contra los enemigos. Daban instrucciones de cómo usar armas como el Panzerfaust, una especie de granada impulsada por cohete, lo bastante destructiva como para acabar con un tanque. Goebbels también usó la radio Hombre Lobo para anunciar los nombres de los civiles que habían sido asesinados por colaborar con los enemigos.
Su función era hacer ver a la gente que nadie lograría burlar a la justicia nazi y que los asesinos alemanes podrían ir por ellos incluso tras la llegada de los aliados. Radio Hombre Lobo dejó claro a las fuerzas americanas que las guerrillas nazis estaban operando por toda Alemania. Había una gran preocupación por su enorme potencial. Al principio los aliados estaban muy preocupados por esto porque no sabían qué dimensiones podría alcanzar. Dejaron muy claro que cualquier alemán que no estuviese luchando según las reglas, es decir, que luchara en un combate irregular, podría enfrentarse a un castigo inmediato. Además de estas ejecuciones, el 12º Grupo del Ejército Americano censuró cualquier informe público que mencionase las supuestas actividades de las guerrillas. Pensaron que cuanto más hablaran de ello, más mérito les estaban dando a los hombres lobo por sus acciones, y que en realidad hablar sobre ellos era como animarles. Con la guerra llegando a un final desesperado, las guerrillas nazis aumentaron sus ataques contra sus compatriotas alemanes. En todo el país, numerosos detractores o presuntos antinazis fueron asesinados. El alcalde de Bretham y otras autoridades de la ciudad querían ondear banderas blancas cuando llegaran las tropas de los aliados. Pero los soldados de las SS les arrestaron y les ahorcaron, y sus cuerpos fueron custodiados por miembros de las juventudes hitlerianas. Uno de los ataques más terribles de los hombres lobos se produjo en la ciudad bávara de Penzberg. La ciudad, conocida por sus minas de carbón, nunca había caído bajo el embrujo de Hitler. Con el acercamiento de las fuerzas aliadas, los ciudadanos de Penzberg esperaban ansiosos el fin de la guerra. Era sábado y hacía muy buen día. Estábamos esperando la llegada de las tropas americanas y de repente todo se complicó. Los rebeldes antinazis se apoderaron de un par de transmisores de radio e hicieron un llamamiento general a un levantamiento. Entonces, en represalia, el jefe del partido nazi local envió un escuadrón a Penzberg con órdenes claras de muerte y destrucción. Dos grupos de soldados y guerrillas entraron en Penzberg. Los soldados se dirigieron al despacho del alcalde y le ordenaron que destruyese la mina de carbón de la ciudad. Él se negó. Entonces arrestaron al alcalde y a 6 de sus subordinados y les llevaron a las afueras de la ciudad. En este lugar, los 7 hombres, uno tras otro, fueron atados a los árboles y luego fueron fusilados por los soldados de la Wehrmacht. Al otro lado de la ciudad, un grupo de hombres lobo capturaron a unos presuntos antinazis y los ahorcaron. Aquí, en estos árboles, ahorcaron a algunos de ellos. Imagínense, hace 40 años había gente colgada de estos árboles con los ojos abiertos de par en par. Fueron muchísimos. Aún se puede sentir la rabia y la huida. Cuando bajo el manto de la oscuridad los hombres lobo abandonaron la ciudad, habían ejecutado a 14 hombres y 2 mujeres. Yo conocía a toda la gente que murió esa noche. Estaba mi profesora de natación y uno de los hombres era un profesor de gimnasia. Era gente muy responsable. Nunca le hicieron daño a nadie. Lucharon por su ciudad. Pero esto nadie lo vio venir y nadie quería que sucediera. Los terribles actos de la guerrilla no pudieron parar la avanzada de los aliados. Cada día las fuerzas americanas y rusas estaban más cerca de Berlín. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó. Una semana después, el general Alfred Jodl se reunió con los comandantes de las fuerzas aliadas y firmó la rendición incondicional de Alemania. El sucesor de Hitler, el almirante Karl Dönitz, anunció la disolución de la guerrilla nazi y el cese de la actividad de los hombres lobo. Pero muchos partidarios del régimen nazi se negaron a obedecer. En vez de ello, pequeños grupos de miembros del partido, hombres lobo de la guerrilla y soldados nazis planearon en secreto el resurgimiento del Tercer Reich.
Additional films inside Berlin. Photographed on 9th May, just as the unconditional surrender terms were being ratified in the German capital, the scenes show the emptiness and desolation of this once largest city on the continent. The Reichstag is bomb-scarred. Hardly a landmark escaped being hit during the Allied air attacks. Numerous officers of the German High Command and the interim administration are arrested as prisoners of war on 23rd May. Among the more prominent Nazis seized under the Supreme Headquarters Directive are Admiral Dönitz, Colonel General Gustav Jodl, and Albert Speer, Minister of Economics and Production. The same day at Lüneburg, Germany, Heinrich Himmler also ends his life by taking poison. British troops captured the SS chief while trying to escape, wearing a disguise and carrying false papers. Himmler died by crushing and swallowing the contents of a small vial of poison which he had concealed in his mouth. Después de su rendición incondicional el 7 de mayo de 1945, Alemania estaba derrotada. Millones de personas habían muerto. Aquellos que sobrevivieron sufrieron muchísimo durante el conflicto, en combate y en casa. Los constantes bombardeos aéreos de los aliados y la batalla en suelo alemán habían forzado a millones de alemanes a abandonar sus hogares. La gente estaba contenta de que acabara la guerra, pero la pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos seguir viviendo con nuestro pasado? ¿Qué harán los aliados con Alemania? El 5 de junio de 1945, los aliados anunciaron que gobernarían Alemania desde 4 zonas ocupadas, una para cada una de las 4 potencias: la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. La mayoría de los alemanes aceptaron la ocupación. Sin embargo, muchos exoficiales y fanáticos del partido nazi se negaron a acatar la orden de rendición del almirante Karl Dönitz. Anteriormente, en 1945, Himmler había estipulado que cualquier comandante alemán que decidiese acabar con la lucha debería ser automáticamente retirado de su cargo, y sus órdenes no serían válidas. Entonces algunos hombres lobo se acogieron a esto diciendo: en realidad las órdenes de Dönitz no son válidas porque ha decidido acabar con la lucha, así que no tendríamos que escucharle. Entre abril del 45 y diciembre del 48, un periodo de más de 3 años, numerosos grupos de la resistencia realizaron ataques contra las fuerzas de ocupación. Este mapa secreto fue publicado en enero de 1946 por la Agencia de Contraespionaje de Estados Unidos. Detalla más de 500 actos criminales cometidos en tan solo 3 meses y que incluían saqueos, disturbios, sabotajes y también 69 asaltos a personal americano. A veces, los grupos de la resistencia utilizaban explosivos plásticos con temporizadores para atacar a los aliados. Esto ocurrió en un par de ocasiones, cuando algunos cuarteles generales explotaron tras la llegada de los aliados. Una vez pusieron una bomba en un colegio, pero por suerte para los aliados las personas ya habían sido evacuadas cuando esta explotó. Otra táctica mortífera era utilizar carbón explosivo diseñado especialmente. Mezclaban un trozo de esto con carbón de verdad, con la esperanza de que un soldado aliado metiera el combustible falso en una caldera, provocando así una explosión. En la frontera oriental, un método de sabotaje especialmente cruel consistía en rellenar botellas de alcohol con veneno. Tenían la esperanza de que cuando los soldados llegaran a Alemania se pusieran a beber, y así conseguirían acabar con aquellos que ingirieran el alcohol envenenado. Y este método de envenenamiento, que había sido desarrollado por un laboratorio de la Gestapo en Berlín, consistía en añadir metano al alcohol. Tardaba un rato en hacer efecto, pero podía llegar a ser mortal o dañar gravemente. Otra de las cosas que les preocupaba bastante era la increíble cantidad de armas que aún estaban en manos de los alemanes. En diciembre de 1945, 7 meses después de la guerra, 1000 personas fueron acusadas de posesión de armas. Muchas de estas personas eran adolescentes y chicos jóvenes. Cientos fueron arrestados y encerrados en campos improvisados. En un intento por acabar con cualquier movimiento de resistencia, el ejército americano respondió con medidas muy duras.
Disobedience to our orders results in immediate punishment. The death sentence is meted out for armed resistance to the Allied forces, for acting in defiance of terms imposed by the Allies, for falsely pretending to be a member of the Allied forces. Los americanos tomaron estas medidas para evitar cualquier tipo de resistencia armada y para proteger a las fuerzas de ocupación. Mientras los americanos usaban el pelotón de fusilamiento para castigar a los miembros de las guerrillas, los británicos utilizaban el método tradicional de ejecución alemán, la decapitación. Después de su entrada en Alemania, las fuerzas aliadas iniciaron una serie de polémicas represalias en masa. Esto sirvió para prevenir los ataques de la resistencia, aunque violaron la Convención de Ginebra que prohibía a la fuerza de ocupación la toma de represalias cuando estos eran atacados por individuos o pequeños grupos. En una ciudad, un soldado aliado fue alcanzado por un francotirador alemán que pertenecía a las juventudes hitlerianas, y entonces ellos en represalia mataron a 13 soldados alemanes. Cuando entraron en una ciudad de las montañas de Harz, allí también se produjo un tiroteo y perdieron a un soldado. Entonces salieron de la ciudad, estuvieron bombardeando las afueras toda la noche. Sin duda, las fuerzas francesas no sentían ningún tipo de afecto por los nazis. Muchas veces recurrían a medidas muy duras para acabar con la actividad de la guerrilla. Al intentar entrar en Freudenstadt, los franceses se encontraron con bastante resistencia, sobre todo de soldados, pero también de francotiradores vestidos de paisano y de hombres lobo. Por tanto, se pusieron a bombardear la ciudad sin parar. También creían que había hombres lobo operando a las afueras de la ciudad. Así que arrestaron a toda la población masculina y les tuvieron encerrados un par de días, sin comida ni bebida. La ocupación francesa también era conocida por su horrible forma de tratar a las mujeres alemanas. Hubo muchos casos de abusos y violaciones. Durante muchos años no se habló de ello públicamente, pero en estos últimos años ha vuelto a salir a la luz. Pero en lo que se refiere a castigar a los miembros de las guerrillas, los soviéticos eran los más crueles. Su impulso era matar a cualquiera que fuera remotamente sospechoso de ser miembro de la resistencia. En la ciudad alemana de Königsberg, los soviéticos respondieron al asesinato de uno de sus soldados, arrestando a 200 jóvenes alemanes y asesinándolos. Los soviéticos tenían unidades especiales. Las unidades del NKVD eran las encargadas de hacer esto. Tenían que encontrar a las guerrillas, arrestar a todos sus miembros y matarles. Además de intentar detener a las guerrillas, los aliados también tenían que enfrentarse a otro problema: hacerse cargo de los prisioneros de guerra. Al acabar la guerra, había cientos de miles de exsoldados y miembros del partido nazi encerrados en los campos de prisioneros. Mientras la mayoría fueron puestos en libertad para ayudar a reconstruir el país, cientos de oficiales y miembros del partido nazi seguían encerrados. Debían ser juzgados por sus crímenes de guerra. En otro sitio, todos los ciudadanos alemanes adultos eran sometidos a un nuevo programa intensivo para descubrir cualquier tipo de participación con el Tercer Reich. Este intento de erradicación nazi traerá consigo una nueva clase de movimiento de resistencia. En el primer invierno después de la guerra, la opinión pública alemana empezó a ser más dura con la ocupación aliada. Principalmente se quejaban de la escasez de comida y combustible, del índice desmedido de desempleo y de la requisa de casas por parte de las fuerzas aliadas. Los partidarios del régimen nazi intentaron ganarse el apoyo y el interés de los alemanes descontentos con pósters, panfletos y grafitis antiocupación. Las casas de los supuestos colaboradores fueron marcadas con el temido símbolo del gancho de lobo. Los hombres lobos solían dejar tarjetas de visita en los lugares del crimen para que sirviese como advertencia. Lo que querían decir era que quizás no podían hacer esas cosas entonces, pero que las harían cuando los aliados regresaran a casa. Para prevenir cualquier otro movimiento fascista alemán, los aliados iniciaron un programa para desnazificar Alemania y sus antiguos territorios. Era una política diseñada para acabar con todos los antiguos miembros del partido y retirarlos de los puestos de poder.
Because the declared war aim of the United Nations is to stamp out both Nazism and militarism in Germany, military government has one basic rule: don't do business with the Nazis. Further, there is to be no fraternization between our men and the Germans, for we must not forget what the Germans have done to the civilized world. Naturally, once the Germans realized that their war was lost, no German knew anything about concentration camp atrocities, religious persecutions, ill treatment of prisoners of war, and no one admitted ever having been a member of the Nazi Party. But working with the Counterintelligence Corps, military government weeded out the Nazis as fast as they could. It's a tough job, for we're dealing with people trained in treachery. En el primer año de ocupación, los aliados metieron en la cárcel a 200.000 ex-nazis. Al final, más de 100.000 fueron condenados. Oficiales militares y del gobierno, industriales, banqueros, toda la gente que formó parte de la sociedad alemana de élite durante los años del nazismo fueron encarcelados. Durante la desnazificación, los aliados se enfrentaron a una nueva forma de resistencia pasiva. La parte más importante de la resistencia era intentar engañar a las tropas aliadas sobre su propia implicación en un crimen nacional socialista. La resistencia a la ocupación optó por una oposición mucho más silenciosa, que, por ejemplo, se llevó a cabo en universidades e industrias, y consistía en proteger a los compañeros al no revelar la verdad sobre quién había hecho qué en el pasado. El capitán James Hudson era el oficial de la Oficina de Servicios Estratégicos encargado de entrevistar a los presuntos nazis. Por supuesto, la única manera de poder hacer este interrogatorio era teniendo a una serie de subordinados y a gente que estuviese relacionada entre sí. Nosotros les interrogábamos por separado y al hacerlo así, normalmente descubríamos sus mentiras. Y si encontrábamos a alguien que en nuestra opinión era peligroso, se lo entregábamos al servicio de contraespionaje o a otros organismos. Por toda Alemania se instalaron tribunales militares para juzgar a los acusados de crímenes de guerra nazis. Los más famosos fueron los juicios de Nuremberg, que se iniciaron en noviembre de 1945. Aquí, 22 de los miembros más importantes del liderazgo nazi fueron llevados a juicio. Se les imputaban los cargos de conspiración para librar una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 12 million men, women and children have died thus, murdered in cold blood. What rights has any man to mercy who has played a part, however indirectly, in such a crime? Los juicios duraron 11 meses. De los 22 acusados, un total de 11 fueron condenados a muerte. 3 fueron absueltos y el resto fueron condenados a varios años de cárcel. En noviembre de 1946, 10 de ellos fueron ahorcados. Hermann Göring burló la horca tragándose una pastilla de cianuro unas horas antes de su ejecución. Sin embargo, la desnazificación no solo buscaba castigar a los líderes del régimen nazi, sino también eliminar todos los elementos propios del nacionalsocialismo de la vida pública. Todo alemán que viviese en el sector americano debía rellenar un cuestionario detallado. Entonces los sospechosos eran llevados ante los consejos ciudadanos o Sprukamans. Se llevaban a cabo en edificios como este por toda Alemania. En 1946, la responsabilidad de la desnazificación pasó a manos de las autoridades alemanas y a partir de ese momento las Sprukamans se convirtieron en las instituciones centrales de la desnazificación. Por tanto, la Sprukaman decidía si debía haber juicio o si la persona podía ser considerada un Belastet, es decir, inocente. Los alemanes no sabían muy bien qué pensar sobre el asunto de los juicios. La mayoría de los alemanes se quejaban de que las sentencias no eran del todo justas.
El problema era cómo identificar a cada persona y cómo descubrir exactamente de qué eran culpables. La cuestión era que la realidad era igual que un cuadro, con muchos colores diferentes y sombras de grises. A principios de agosto de 1947, los juicios empezaron a centrarse en el movimiento de guerrilla nazi. Más de 2 años después de la guerra, se produjeron bombardeos y ataques incendiarios sobre Múnich y Nuremberg. En Stuttgart, el antiguo soldado de las SS de 23 años, Siegfried Kabuhl, lideró a un grupo de nazis en una campaña de terror con el objetivo de debilitar a la ocupación americana. 5 bombas y un ataque con granada despertaron a la ciudad de su sueño de posguerra. A pesar de que el daño fue menor, los oficiales americanos y alemanes temían un resurgimiento del nazismo. Pero en vez de unirse a Kabuhl, los alemanes hicieron justo lo contrario. Organizaron manifestaciones en contra de los bombardeos. En Stuttgart, 77.000 trabajadores dejaron sus puestos de trabajo durante 15 minutos. Fue impresionante cómo la gente inmediatamente reaccionó y se puso a organizar manifestaciones en contra de los nacionalsocialistas. En noviembre, las autoridades capturaron a Kabuhl y a su banda. Un juicio celebrado en enero les declaró culpables y Kabuhl fue condenado a muerte. La captura de Kabuhl acabó de forma definitiva con el movimiento de la guerrilla nazi. La mayoría de los alemanes habían visto suficiente muerte y destrucción durante la guerra. No tenían ningún interés en regresar al pasado. El nivel de muerte entre 1943 y 1945 en las Fuerzas Armadas alemanas y en la sociedad alemana va mucho más allá de lo imaginable. El concepto de la existencia de una especie de plan de resistencia ignora algo mucho más importante, que todos los días durante los últimos meses de la guerra murieron miles y miles de soldados alemanes y civiles y por tanto nadie tenía ganas de continuar con la resistencia. El desesperado intento por resistirse a la ocupación duró más de 2 años. Más de 40 soldados americanos fueron asesinados, pero al final, todos los esfuerzos por el resurgimiento del partido nazi fracasaron. En la primavera de 1947, casi 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la economía alemana seguía sumida en el caos. Solo el mercado negro parecía prosperar. En algunos lugares, las joyas, el tabaco y el chocolate se convirtieron en la moneda de cambio. 1947 también fue un año de gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras la Guerra Fría iba calentándose, los oficiales en Washington se empezaron a tomar muy en serio los problemas económicos y sociales de Alemania. Many British and Americans felt that the Russians were right. Let the Germans lie in their ashes. But the future stared at the conquerors. The democracies had no alternatives. Unless Germany was taught democracy, it would learn communism. Another struggle, the struggle to win the mind of a country, had begun. El gobierno de los Estados Unidos decidió que su política de castigo y sentencias judiciales no era suficiente y que en vez de eso, Estados Unidos tenía que centrarse más en una reconstrucción económica. Con la esperanza de reconstruir Alemania, el 5 de junio de 1947, el secretario de Estado, George Marshall, presentó su programa de recuperación económica. El Plan Marshall estimuló la economía europea con una amplia gama de créditos y subsidios. Se otorgaron más de 1,5 billones de dólares a Alemania para la construcción de nuevas carreteras, colegios y fábricas. Mientras su economía se recuperaba, los alemanes adquirieron una gran autonomía política, y con la democracia llegó el fin de la desnazificación.
En marzo de 1948, 3 años después de la guerra, terminó el periodo oficial del proceso. A pesar de que unas 100.000 personas fueron condenadas, solo 6.000 exnazis fueron declarados culpables de sus crímenes. 800 fueron sentenciados a muerte. Muchos exnazis consiguieron burlar la justicia. Para mí, al final no salió muy bien, pero quizás fue lo mejor que pudieron hacer teniendo en cuenta las circunstancias. Muchas personas no fueron llevadas a juicio, pero las que fueron juzgadas constituyen un número bastante más elevado de lo normal en otras dictaduras que cayeron. 85% of eligible West German voters flock to the polls, and a smiling, confident Chancellor Adenauer arrives to cast his ballot in Bonn for the Christian Democrat ticket which he heads. During the balloting, hundreds of Red sympathizers from the eastern zone of Germany had infiltrated polling places and had attempted to intimidate voters. Police had their hands full dispersing the rioting mob. En septiembre de 1949, 4 años después de la guerra, Alemania Occidental eligió libremente a su primer canciller, Konrad Adenauer. En mayo de 1955, los aliados disolvieron la alta comisión que dirigía a Alemania. Habían pasado 10 años desde que terminó la guerra, pero ahora Alemania Occidental era totalmente independiente. Hoy la soberanía iraquí ha sido ya restablecida, pero Estados Unidos aún se enfrenta a la dura tarea de la reconstrucción de Irak. Para los historiadores, las lecciones aprendidas hace 5 décadas resuenan a través del tiempo. Nada de lo que se consiguió en la posguerra alemana se ve de manera positiva. Me refiero a que no se hubiese hecho justicia ni se hubiera llegado a la democracia si el régimen nazi y su ejército no hubiesen sido derrotados y desbancados. Quizás merezca la pena pensar en ello ahora porque el régimen Baath aún no ha sido derrotado. Aún quedan seguidores del régimen. Aún no han dejado de luchar. A pesar de haber sido capturado, Saddam Hussein está vivo y sigue siendo una posible fuente de inspiración para aquellos que se oponen a la libertad de Irak. Las emisoras de radio alemanas enseguida anunciaron la muerte de Adolf Hitler y su sucesor convenció a la mayoría de los alemanes de que su líder había muerto. Su muerte evitó que otras muchas guerrillas se uniesen a la causa. Sin duda, este hecho tuvo un efecto devastador sobre determinada gente que en otras circunstancias hubiese intentado seguir con la guerra de los hombres lobo, sobre todo considerando que Hitler estaba bajo tierra, porque si él hubiese podido acceder a un transmisor de radio, se hubiese comunicado con sus seguidores. En Irak, al igual que en la posguerra alemana, la mayoría de los ciudadanos se sienten incómodos con la presencia de una potencia extranjera. A nadie le gusta que otro país ocupe su tierra y, por tanto, cuanto más leve sea la ocupación y más soberanía pueda ser transmitida a los iraquíes, mejor. En este proceso de transmisión de la soberanía a los iraquíes, haremos todo lo que podamos, incluso más de lo que hicimos en Alemania, para que los ciudadanos de Irak, que fueron tratados injustamente por el antiguo régimen, puedan expresarse libremente. Son ciudadanos que dependen de nosotros para poder contar sus historias y hacer justicia. La forma de hacer justicia y de sacar a la luz la verdad no es el silencio, sino la venganza. En Alemania, los grupos de la resistencia cometieron asesinatos, sabotajes y bombardeos. Pero su movimiento nunca llegó a imponerse, ya que los alemanes, que habían sufrido la guerra durante 6 años, simplemente estaban cansados de luchar. Para los iraquíes, el futuro aún es incierto. Sin duda, las situaciones de posguerra en Irak y Alemania son radicalmente diferentes, pero el mundo solo espera que puedan compartir un estable y pacífico futuro. Las condiciones previas a la instauración de un gobierno democrático en Irak no son tan buenas como lo fueron las de Alemania. Pero quiero que recordemos la actitud pesimista que teníamos con respecto a Alemania en 1945, algo de lo que solemos olvidarnos. Puede que sea importante tener esto en mente cuando pensemos en la difícil situación que está atravesando Irak en la actualidad.